Vaseline, arrancamos inmediatamente este programa con la presencia de Eladio, quien nos viene a contar el malcomío no piensa. Cuéntame de este tema, Eladio. Buenas tardes. Mira, buenas tardes. Me gustó mucho, Celine, tu introito, tu introducción al programa. Gracias. Yo pienso, como decía Poe, que definitivamente es hay que cambiar el... Pero, ¿qué es eso, Eladio? Hay que ¿Y dónde cambiar. vamos a dejar a los jefes? Bueno. ¿Se quieren llevar a los jefes? Ay, Dios. ¿Por qué se ha acuñado esto de que el malcomío no piensa? ¿Esta es una expresión propia nuestra de los dominicanos o tiene un contenido más allá de lo que es la media isla? Y definitivamente sí, sale de la isla en términos muy concretos y sobre a quién nos referimos y por qué referimos esta condición del malcomío no piensa. Hay una vinculación biológica, obviamente, hay una vinculación emocional que debemos nosotros apuntalar. Pero ¿A quién le decimos? Si alguien internacional esté escuchando nuestro programa y no es dominicano, por favor, si tú le puedes dar un poco de luz de lo que significa eso para nosotros los dominicanos. Allá voy. Cuando nosotros encontramos un individuo que no responde adecuadamente a lo que se está esperando de una persona, lo pongo entre paréntesis, normal, entonces le decimos que probablemente es una persona que no ha tenido o que su cerebro de 1 a 7 años no recibió los elementos nutricionales necesarios que tiene que estar en el cerebro para que él pueda funcionar. Entonces ese es el elemento biológico de explicación de esta condición. Cuando eso no sucede, un poco la gente se va casi al retardo mental. Ojo, cuando hablamos de retardo hay varios tipos de retardo mental. Está el leve, el moderado, el agudo y el profundo. Entonces, toda esta condición, por ejemplo, una persona con retardo mental, y voy a explicar por qué se produce ese retardo, tiene una actuación definitivamente que no se ajusta a lo que se espera que debe resultar. Y hay un acontecimiento que siempre uno debe conocer con relación a esto. El cerebro apenas pesa un 2% de nuestro cuerpo. Apenas un 2%. Wow. Pero necesita el 20% de nutrientes para poder ejecutar las condiciones que debe hacer. Y entonces ahí viene uno de los procesos mentales que todo ser humano, y ahí nos diferenciamos de los animales, que los seres humanos desarrollamos, que es el pensamiento. Cuando el pensamiento tiene varias funciones. Escúchame, el pensamiento como estadio superior de la materia. Definitivamente que sí. Hoy se profundizó el doctor, el señor Poe. Nos llevó lejos. Bastante, ¿verdad? Bastante lejos. Entonces, ¿qué resulta? Cuando hablamos de pensamiento como un proceso mental, el pensamiento nos produce lo siguiente. Cuando el pensamiento está adecuado, tú haces análisis, haces síntesis, haces abstracciones, resuelve problemas, tiene una función de creatividad. Todo lo que se ha producido desde el aparatico que tenemos para echarle aire a una goma, todo esto es el producto de la creación que conseguimos a través del pensamiento. Cuando eso no se da, entonces pasan dos condiciones, y ahí viene el malcomío. Pasan dos condiciones, que se actúa de manera emocional y por deseo. Entonces las emociones regularmente no tienen controles, o sea, el ser humano... Perdón, Eladio, conductas primarias. De primates prácticamente. Eladio, quiero preguntarte algo directamente. Entonces,
si nosotros no recibimos una buena alimentación, realmente no vamos a tener una agudeza al momento de poder responder, y que entonces tú recomiendas en ese caso, ¿en qué etapa hay que intervenir? Bueno, fíjate lo siguiente, yo decía, desde 1 a 7 años. Si no hay la alimentación adecuada, con los nutrientes adecuados, con las glucosas adecuadas, con los carbohidratos adecuados, tú vas a tener la deficiencia y la incapacidad de poder reaccionar adecuadamente desde el punto de vista de ese proceso mental que se llama pensamiento. Y solamente van a actuar las emociones, que son... las emociones son la actuación biológica primaria de todas las culturas en el mundo. Irracional incluso. Y que son irracionales. El asco, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo. La violencia. Definitivamente, hablamos de ira, de violencia. Entonces, solamente tú actúas en función de eso. Tenemos casos insólitos del malcomío. Por ejemplo, se hizo una manifestación, siempre la recuerdo, de los motoristas de una parte de la capital, quienes estaban protestando porque se le estaba exigiendo el uso del casco protector y de que no montaran niños detrás porque era un peligro. Y si usted está mentalmente sano, usted entiende que realmente esa es una responsabilidad, pero de repente este grupo de seres humanos ha entendido y sigue entendiendo que eso no puede ser. O sea, tenemos nosotros regularmente y ojalá que nuestros oyentes también puedan ayudarnos en ese sentido, tenemos grupos de situaciones en donde la racionalidad, lo que te dice que debe ser el aparato de normalidad que funciona en una cultura determinada, en la nuestra no se da en muchos acontecimientos. Vamos a dar los teléfonos por si quieren hacerle alguna consulta al doctor Eladio. 809-682-9850, internacional 1833-380-0062. Y también en las páginas a nivel de los medios digitales puedes escucharnos a través de Rumba 98.5, rumba985.com, Instagram y Facebook Rumba 985 FM, Facebook y Twitter. Sí, en cualquier sitio nos puedes encontrar. 809-682-9850 y 1-833-3880-0062. Eladio, yo siempre he dicho que el nivel más alto del pensamiento es la abstracción. Definitivamente. Definitivamente. Y si tú no eres capaz de poderte remontar a ese nivel, mucha gente cree que la abstracción es la vaguedad, lo vacuo. No, la abstracción es la capacidad de convertir el detalle en la suma de múltiples, realidades. Entonces, en República Dominicana, no sé si te has percatado, que seguro que lo has hecho porque eres un psicólogo profesional estelar, gente con capacidad de abstracción son muy escasas. Definitivamente. Nosotros no producimos un Heidegger, no producimos un Immanuel Kant, no producimos... No lo hemos producido. Hegel, nunca lo hemos producido, porque eso requiere dos cosas. Primero, una disciplina cultural y luego una buena alimentación en la infancia. Y una educación. Y una educación ya, ¿verdad? Definitivamente inscrita dentro del mundo académico. Así es. Eladio, tengo una cuestión y es la siguiente, una pregunta. Sabemos las desigualdades que hay dentro de las diferentes provincias. Y vamos a suponer que hay un niño que no recibió, como tú dices, esa alimentación, ese apoyo en esos primeros años que necesitaba. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede suplir siendo adultos? ¿Se puede rescatar en algún momento? ¿Se puede hacer algo por esa persona? Porque tal vez conocemos casos de personas que vivan de una manera paupérrima actualmente, pero en el tiempo, como dicen, nosotros arrastramos esas cucharas atrasadas. ¿Podemos recuperar en algún momento algo de eso? Sí, definitivamente podría ser así siempre y cuando la persona reconozca que tuvo muchas carencias que deben ser cumplidas, pero no puede esperar mucho tiempo.
Porque es mucho tiempo. Mucho tiempo llegar a ser el adulto maduro, su pensamiento. Bueno, pero lo tenemos realmente. Por ejemplo, los influencers, por ejemplo, que hay cualquier cantidad de supuestos elementos que te dicen qué hay que hacer y qué hay que decir. Tú tienes que el pensamiento de, voy a exagerar, porque no tengo la investigación, son apreciaciones mías. El pensamiento del joven de este momento es un pensamiento del Malcolm mío. En el sentido, ¿verdad que sí? Bueno, voy a explicar. Por ejemplo, tú tienes a individuos que solamente te hablan disparate, sin contenido ninguno, que tienen 1 millón de seguidores, que tienen 2 millones de seguidores, y tú dices, pero esto no es posible, porque ¿de qué habla ese carajo? De nada. Absolutamente de nada. Eso es lo que yo llamo pensamiento bidimensional. Y tal vez esos chicos le dieron buena alimentación. Probablemente tienen esas habilidades para poder seguir hablando las tonterías que regularmente escuchamos en estos grupos que se han empoderado, y que te dicen, bueno, pero el presidente invitó a los influencers a una comida, a un encuentro, no sé qué cosa. Y no ha invitado a ningún grupo intelectual. A ninguno. Por ejemplo, a nosotros los psicólogos nunca nos ha invitado. ¿Pero por qué? Porque es más fácil gobernar a través de la manipulación y de la ignorancia. Claro. Eso es la falsificación realmente de la democracia moderna. Y sin yo ser absolutamente de ningún partido, pero siempre recuerdo que Leonel Fernández dijo de manera, yo creo que un poco atrevida, porque ofendió a mucha gente, de que los dominicanos no tenemos la capacidad de conceptualizar. Pero Leonel tiene toda la razón. Bueno, porque no tenemos capacidad de abstracción, y para usted conceptualizar tiene que tener capacidad definitivamente de abstracción. ¿Cuáles son los niveles de nutrición que existen en el país en este momento? Son niveles altísimos, y por lo tanto tu capacidad de poder tener las funciones del pensamiento se pierden. Por lo tanto, el concepto de Malcolm mío lo vamos a tener por mucho rato. Eladio, una persona que tal vez no tenga los suficientes recursos para darle una alimentación adecuada a sus hijos y esté escuchando este programa, ¿qué tú le dirías en lo que debe invertir en su hogar con los pocos recursos que le llegan para que su hijo tenga los nutrientes necesarios? Mira, yo creo que primera etapa. Yo creo, Celine, que nosotros no podemos engañarnos. La canasta familiar anda por en el grupo básico por 21,000 pesos. Y el salario mínimo de 17,000 pesos. Tú tienes ahí, primero tienes 3,000 pesos que no sabes dónde lo va a conseguir. Para tú poder, desde el punto de vista de la alimentación básica, suplir eso que tú estás diciendo. Entonces la gente debe ser habilidosa, y la gente perdió la creatividad en términos de cómo suplir. Por ejemplo, yo tengo un balcón y mi esposa tiene orégano. Sí, en mi casa mi mamá también. Tiene romero. Tiene varias plantas en el balcón de un apartamento donde nosotros usamos esto. Entonces la gente debe empezar en ese pedacito de tierra, siembre algo, haga algo, porque unos tomatitos. Definitivamente la dimensión de la gente es totalmente, se profundiza más allá. Por ejemplo, una persona que gana 17,000 pesos al mes va a tener que nacer 6 veces para poder comprar un apartamento. Ay, Dios mío, qué desigualdad. O sea, eso es imposible. Eso es imposible poder hacer eso. La idea es que la gente pueda realmente ¿Pero qué no debe faltar? Buscar leche para esos niños, los nutrientes básicos, huevos, leche, los carbohidratos necesarios para poder suplir esas necesidades. Oye, aquí tuve una madre
que dicen, tengo recursos limitados para alimentar a mis hijos. Y en vez de comprar un huevo, que es una fuente de nutrición, riquísima en proteínas, que hay que saber que la bóveda cefálica, gran parte de su contenido es proteico y graso. Y azúcar, porque el cerebro consume mucho oxígeno. El oxígeno es, señores, el combustible del cerebro. Tanto así que si el cerebro en 5 minutos no recibe oxígeno, ahí mismo muere. Si hay hipoxia, el cerebro no puede funcionar. Hipoxia es la cantidad de oxígeno en la sangre. Hay un aparatito que tú te lo colocas en la punta del dedo pulgar de la mano derecha. Que la gente debe tenerlo a mano. Te dice el nivel de saturación que tú tienes de oxígeno, que no debe nunca disminuir de 95%. Tenemos una llamadita para el doctor Eladio. Vamos a ver qué nos dicen. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, se nos cayó. Pero tenemos esas opciones para la berenjena, entiende usted que es definitivamente. Exacto, molondrones. Hay que ser creativo, para. El molondrón tiene mucho hierro. Definitivamente. Mucho hierro. Hablaban mucho en principio de que el agua de fideos que normalmente se le daba a los niños cuando tenían alguna deficiencia se podía también. Pero los pobres eran también más el agua de creativos. arroz. ¿Se acuerda? Sí. El agua de perapiña, que era con cáscara de piña. Bueno, ahora no se podría por la cantidad de fertilizantes que normalmente utilizan. Pero era muy común en los años 80. La lechosa y la piña son los dos productos que tienen más químicos en este momento. Ay, Dios. Para tomar en cuenta. Pero bueno, también se podía hacer el arroz que se hervía con un poquito de cáscara de piña o con piña y luego se le daba eso a los niños. Eso ayudaba como el cereal, la vitamina C. Así es. Se deben hacer realmente programas que eduquen a la población de bajos recursos, de poder tener una tabla alimenticia, si se quiere, de lo que es la realidad de nuestro país, en donde tiene el peor de los salarios mínimos de América Latina. Wow. El peor de los salarios, el más bajo de América Latina lo tenemos nosotros. Digo, sin mencionar a sus vecinos, que son los haitianos. Sí. Bueno, y lamentablemente... Bueno, dice Gabriel, y nosotros, Venezuela. Lamentablemente los niños no tienen el desayuno escolar hasta los 5 años, creo que entran a la escuela, ¿verdad? Aquí, que lo permiten, no en la guardería, sino en la escuela. Así que tendríamos que tener alimentación de los niños, las personas que no pueden costearlo, que no pueden llevarlo desde el primer año hasta 4 o 5 años. Así que sea creativo. Yo recuerdo esa es la palabra, que mi mamá nos daba mucha Pero para ser creativo hay que tener un buen pensamiento. Y para tener un buen pensamiento hay que estar muy bien alimentado. Bueno, pero si la gente busca, doctor, una tarjetica para entrarse en redes sociales, entonces que busque esa tarjetica para que vean recetas de cosas que sean de verdad de nutrientes para sus hijos. Aquí hay madres, señores, que eso es otro elemento que no estamos tratando. Aquí hay madres que con el dinero de la cena de sus hijos van a jugar números a las bancas de apuesta de noche. Ya ese es el otro elemento, el otro elemento que socava la calidad de la infancia. Definitivamente. Una cremita de cualquier tipo de granos, habichuela, arvejas. Bueno, que de hecho... Pero una madre creativa. Yo soy creativa y sobre todo yo impulso a que mis hijos coman ese tipo de alimentos porque al final somos, como dice, bueno, tengo aquí a mi querido Sócrates, que nosotros tratamos siempre de eso, de comer la menos carne posible, de comer alimentos que nos hagan bien y son alimentos en su mayoría menos caro, vamos a decir, no más barato, menos caro que lo de una dieta normal. Entonces póngase creativo, olvídese de la carne y dele habichuela a sus hijos, dele lenteja, dele berenjena, enséñele, porque si usted le enseña a comer a los niños desde pequeños, los niños le van a comer. Mi hija chiquitica, usted le va comiéndose una berenjena que usted dice, pero yo no lo puedo creer, pero usted la tiene que enseñar, porque si no, uno va a decir, ay, guácala, eso a mí no me gusta. No, porque es que tenemos una educación basada en crearle prejuicios a nuestros hijos. Es el
principal problema. Pero eso no solamente de los padres. Tú tienes unos medios de comunicación que te distorsionan la realidad. Por ejemplo, como yo creo que decía aquí, en los barrios tenemos en las esquinas las empanadas. ¿Y qué son las empanadas? Es un veneno total. Sí es. Eso es veneno. Toda Y esa entonces tú fritura. tienes que, con un aceite de hace 40 días que tiene el tipo, que le pasan los ratones y probablemente hacen cosas Y ahí. le sacan la cucaracha con el cucharón antes de llevarlo al puesto. Excúsenos mencionar todo esto al mediodía, pero eso es parte de la realidad. Y entonces se coloca en la mañana, en esa esquina, y los muchachos van y compran una empanada, y encima de esa empanada, con ese aceite ya mocato de mucho tiempo, también van a comprar un refresco. Y el refresco es otro químico, y te dicen, dame un refresco de naranja. ¿Pero de qué naranja? Del color naranja. Será de color naranja. Entonces, fíjese qué veneno se introduce en el cuerpo. Una empanada y un jugo rojo. De colorantes. De colorante. O sea que definitivamente lo que hay que invertir es en educación nutricional para nosotros poder suplir, sobre todo en nuestra primera infancia, para que tengamos mejores pensadores y mejores cosas. Muchísimas gracias, Eladio, por habernos acompañado y continuamos con Bueno. Al Mediodía Radio. Doctor, gracias.